La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar la cordial bienvenida a todas y todos al evento académico denominado Técnicas de Interrogatorio y Contrainterrogatorio. Saludamos la presencia de la doctora Rocío Játiva Morillo, directora de la Escuela Defensorial. Magíster Esteban Cruz Ponce, presidente ejecutivo del Estudio Jurídico Cruz Ponce y Asociados. Directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales, coordinadores provinciales, compañeras y compañeros defensores públicos, representantes de los consultorios jurídicos, señoras y señores estudiantes de las diferentes universidades del país, sean todos bienvenidos. En esta ocasión, la Escuela Defensorial ha preparado este evento académico con el objetivo de brindar conocimientos de técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Desde este organismo se impulsa procesos de formación permanentes de manera especial a los funcionarios de esta institución y a la red complementaria de la defensa jurídica pública. Para dar la bienvenida a esta jornada de capacitación, recibimos a la doctora Rocío Játiva Morillo, directora de la Escuela Defensorial. Buenos días con todas y todos. Es un gusto, es un honor estar aquí con ustedes para inaugurar este curso de capacitación sobre técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio. Estas habilidades sabemos que son fundamentales de nuestro rol como defensores públicos, ya que influyen directamente en la búsqueda de justicia y la protección de los derechos de nuestros usuarios. El interrogatorio efectivo y el contrainterrogatorio estratégico son herramientas claves en el proceso judicial. No se trata solo de hacer preguntas, ¿no? Sabemos eso, sino de establecer un diálogo que permita descubrir la verdad y cuestionar la credibilidad de los testimonios. En este contexto, es vital entender las particularidades de nuestro sistema legal y las dinámicas culturales, sociales que puedan afectar la percepción de la justicia. Durante este curso contamos con la presencia de un experto que se enfocará en desarrollar habilidades que nos permitan formular preguntas efectivas y manejar los testimonios adversos con ética y con empatía. En esta jornada académica contamos o nos acompaña el magíster Esteban Cruz Ponce, experto en el tema, experto en la temática que vamos a tratar el día de hoy, a quien ya desde ya le agradezco por compartir sus conocimientos y por apoyar el desarrollo de competencias, de habilidades de los defensores para un buen ejercicio profesional. Les agradezco a ustedes, a todos quienes se han conectado a participar en este curso, también por compartir sus experiencias, porque no solamente estamos aquí para recibir, para escuchar, sino también para participar y conjuntamente lograr el desarrollo de las mejores habilidades y competencias para nuestro ejercicio profesional. Desde ya les agradezco el haberse conectado y espero que esta jornada aporte en su desarrollo profesional. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, buenos días. No sé si es que ahí ya tomo la palabra. Un ratito, doctor, por favor. Ya, no se adelante, doctor. Ok. Bueno, antes de dar comienzo al desarrollo académico del evento, recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones. Para obtener el certificado de asistencia a este curso, es obligatorio que los participantes cumplan con su registro de asistencia, el cual será enviado a través de un link 15 minutos antes de finalizar la jornada académica. También solicitamos mantener encendidas sus cámaras durante la sesión y en caso de que tengan preguntas, por favor, levantar la mano virtual de Zoom o utilizar el chat. Recordamos que el chat es únicamente para realizar preguntas y no para el registro de asistencia. Antes de darle la palabra, doctor, nos permitimos leer unas breves líneas de su hoja de vida. Él es abogado de los Tribunales de la República del Ecuador, magíster en Derecho Penal, consultor legal del Estudio Jurídico Asesores Legales, EJALSA, gerente general del Estudio Jurídico Counselor, docente invitado en universidades, congresos y seminarios nacionales e internacionales. Bienvenido, doctor, tiene la palabra.
Ya, ahora sí tiene la palabra, ¿no es cierto? Porque si no, eso en una audiencia, dos salarios básicos, si es que es una jueza enojada. A mí me hace mucha ilusión estar con un grupo de defensores públicos. El defensor público es el abogado por antonomasia, es el abogado de verdad, es el abogado que no rehúsa a la defensa. La noche pasó despierto por culpa de ese traslado entre la luz de la luna y el humo de su cigarro. La rutina lo acompaña, recorriendo los juzgados, se amarga, reclama y pide para su bronca un amparo. Allá va y en sus espaldas carga la fama del diablo, general de 100 batazas y un recurso a flor de labios. Mi nombre es Esteban Cruz Ponce y el día de hoy es un día importante porque vamos a aprender a preguntar. Vamos a aprender a preguntar y preguntar nos va a servir, por supuesto, para los juicios. Pero preguntar nos sirve para la vida. Saber preguntar nos permite aclarar las cosas. Apenas nos pusimos en dos pies y empezamos a migrar por la sabana, nosotros nos empezamos a cuestionar el mundo que nos rodea. ¿Cómo es posible que un abogado no sepa preguntar entonces? Pues, el abogado debe saber preguntar para poder llegar a la realidad de sus hechos, a su realidad, a la realidad que está proponiendo en su teoría del caso en materia penal, a su realidad que ha propuesto en sus actos de proposición con pretensiones de excepciones en materia no penal. Hoy vamos a analizar esas dos áreas, ¿ok? De inicio, la charla va a fundamentarse en el debido proceso para no entrar a tratar a lo loco los testimonios la práctica del interrogatorio y contrainterrogatorio. Para poder entender el origen, ya vemos la importancia del origen y la relación que tiene el origen con las preguntas. Ok, dicho esto, entonces les vamos a compartir una, unas diapositivas que hemos preparado para ustedes con mucho cariño. Ahí está. Perfecto. Sí podemos observar en pantalla, ¿no es cierto? Sí, Bien, Olga. déjenme mover esto por aquí. Ok, vamos a tratar sobre el testimonio en general, porque el interrogatorio y el contrainterrogatorio son formas de expresión, es la forma a través de la cual se realizan determinados actos y su importancia en nuestros procesos en el Ecuador en materia penal y no penal. Para esto es preciso tener en cuenta que en el Ecuador nos basamos sobre la base de un principio de legalidad. Franceses, romanos, alemanes se murieron con el objeto de instaurar el principio de legalidad. Entonces nosotros lo tenemos que erigir siempre y mantener el principio de legalidad de manera clara. Nos referimos al artículo 425 del texto constitucional, que está ligado a la obligación de aquellos a los que nosotros reclamamos justicia, las autoridades públicas competentes, para que ellos apliquen esa ley. Y esto se llama el derecho a la seguridad jurídica, artículo 82 del texto constitucional. Sobre la base del principio de legalidad, sobre la base del derecho a la seguridad jurídica, nosotros tenemos que analizar en el Ecuador principios y garantías básicas. ¿Cuál es la diferencia entre principios y garantías? Tenemos que traer a colación al maestro italiano Ferrajoli. El profesor Ferrajoli analizaba en un principio una estructura tripartita a través de la cual dividía principios, derechos fundamentales y garantías. Y hacía un análisis diferente de cada uno de estos. Pero a lo largo de los años, y por eso es tan afamado este tratadista, ha realizado un estudio de democratización de derechos que le ha hecho llegar a la conclusión de que sus primeras teorías no eran del todo acertadas y mejor lo que correspondía era decir que principios y derechos fundamentales lo hacemos en una sola amalgama y por otro lado analizamos las garantías. Las garantías, o mejor dicho, el principio es lo general y la garantía es lo particular. Y para entender principios y garantías básicas,
no tenemos mejor ejemplo que el artículo 76 de la Constitución en su numeral 7. Hablamos del derecho al debido proceso como un derecho fundamental, como un principio, en el artículo 76. Y en el numeral 7 hablamos de las garantías básicas del derecho a la defensa. Entre esas garantías básicas del derecho a la defensa está ¿por qué existe un proceso? ¿Se han puesto a pensar alguna vez por qué existe un proceso más allá de tomar el Código Orgánico General de Procesos o el Código Orgánico Integral Penal y revisar el contenido? ¿Cuál es la razón por la cual existe? Imagínense ustedes que se despiertan en su cama el día de hoy y delante de ustedes se presenta un policía, le vamos a decir, para que no se enoje la gente. Un policía. Y este policía les comunica a ustedes que en ese momento tienen que llevarles a los tribunales y que está detenido porque tiene que llevarse a cabo una ejecución de su caso. Si estoy recién despertado, ni siquiera me he lavado la cara, ¿de qué me está hablando usted? No, acompáñenme. Esa incomprensión, ese desasosiego, esa falta de estructuras orgánicas en un país que debe, o en un estado que se precia de ser democrático, constitucional, plural, de derechos y justicia social, eso no debería pasar. Esta estructura la encontramos nosotros en el debido proceso cuando hablamos de los trámites judiciales. Franz Kafka, uno de los grandes maestros de la literatura, falleció dejando muchas de sus obras inconclusas y aún así es considerado uno de los grandes de las letras a nivel mundial. Escribe en su obra El proceso, las peripecias que tiene que pasar Joseph K. Joseph K. es un tipo tranquilo, normal, que de la nada un día se levanta y está un policía ahí, un agente del orden, y este agente del orden le lleva para que se le procese. Él no entiende bien por qué. De un lado, la fiscalía empieza a realizar acusaciones en su contra respecto de hechos que él no conoce, y de su parte, K lo que hace es defenderse ante esas imputaciones y ante el clamor de la audiencia que estaba llena y dado que se encontraba en una sala frente a autoridades públicas ante quien poder reclamar o contestar las imputaciones que se estaban realizando en su contra, empieza a hablar y empieza a defenderse sin entender muy bien por qué. ¿Cómo creen que va a acabar esa historia? Acá le hizo falta un defensor público, por supuesto. Pero le hizo falta, sobre todo, entender una estructura o la existencia de una estructura previa. En el caso que nosotros estamos proponiendo, y la lectura de esta obra nosotros la recomendamos, analizamos cómo sería un mundo sin estructuras. Vamos a dejar de compartir un ratito para vernos. ¿Cómo opera un mundo sin estructuras? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Dónde están los abogados? ¿Para qué sirven los abogados en un mundo anárquico? Ok. Dado que vemos que somos importantes y que necesitamos el establecimiento de normas, sí deje de compartir, ¿verdad? Ok. Observamos la necesidad de un debido proceso y bajo esa necesidad de un debido proceso para entrar en materia en cuanto a lo que va a ser testimonios, interrogatorio contra interrogatorio. Necesitamos saber la forma a través de la cual se prueban las cosas. La prueba no existe sin un proceso, pero el proceso tampoco existe sin la prueba, porque si no, ¿respecto de qué tratamos? El maestro inglés Jeremy Bentham dice que la prueba es el alma del proceso. Sin ella, un proceso es una mera forma vacía, un juego de niños sin importancia. Acostumbrémonos a dar este tipo de conceptos.
Acostumbrémonos a entender más allá de la palabra fría de la ley. La prueba no es aquel medio útil, conducente, pertinente y legal que tiende a la demostración de los hechos. No, utilicemos mejor unas palabras de manera más comprensibles a efectos de que si se nos olvida el concepto legal, vamos a tener en cuenta la esencia de la institución jurídica. Antonio Pérez Luño dice que la prueba es la luz que ilumina el camino de la justicia y su ausencia y su ausencia sume al proceso en las tinieblas de la incertidumbre. Es verdad. La incertidumbre de K en el proceso de Kafka, la incertidumbre de un mundo sin reglas. Dentro de la prueba, nosotros tenemos a la prueba testimonial. En un sistema tasado, antes la prueba testimonial era trascendental. Lo que podía llegar a decir a una persona, escuchamos nosotros a nuestros abuelos cuando nos dicen, es que en mi época la palabra valía. Bueno, la palabra valía tanto que era suficiente para condenar a una persona a muerte. Los juicios de Salem tenían como característica que se aceptaban los testimonios de terceros respecto de que no conocían respecto de los hechos, pero que habían tenido sueños en los que veían que esta bruja hacía actos de herejía, ¿no? Y les condenaban. La prueba testimonial es la voz viva de los hechos. Son los testigos quienes con sus palabras dan vida a la verdad en el estrado judicial. Esto lo dijo Alsina. El maestro Couture dijo que la prueba testimonial es la declaración del hombre y en su palabra descansa la balanza de la justicia. La credibilidad del testigo es el faro que guía al juez en la búsqueda de la verdad. Tenemos por un lado al testigo y tenemos por otro lado la credibilidad de éste. En un Estado que se reputa de derecho y justicia social, plural, constitucional, debería ser inadmisible que se admita como prueba que doña Rosa haya dicho que soñó que tal persona le mató al marido. No, eso no es una prueba. A pesar de eso, ustedes bien saben que nos encontramos frente a este tipo de actos que son contrarios a derecho día a día y el peor error que nosotros podemos cometer es dejar de impugnarlos. Si sabemos que se está haciendo mal, objetémoslo. Es mentira que las objeciones caben solo en los testimonios. El Código Orgánico General de Procesos, para quienes trabajan en materias no penales, establece de manera clara esta salvedad. Con el objeto de poder comprender, vamos a pasar nuevamente a compartirles un ratito esto. ¿Cómo funciona el testimonio, los interrogatorios, contrainterrogatorios? Debemos saber situarnos en el lugar, en ese lugar donde nos ganamos la vida, donde muchas veces nos jugamos la vida, en ese lugar donde las cosas finalmente pasan, la sala de audiencias. En la sala de audiencias se da el show judicial. Este show judicial consiste en replicar los hechos que se propusieron en un acto inicial, que fueron debatidos y la hora de la verdad se dará delante de un juez. Ante esto tenemos una serie de principios que rigen nuestro proceso. El principio de inmediación, esa necesidad de contacto, el principio de contradicción, el hecho de que las partes deben tener la posibilidad de impugnar los hechos contrarios, el derecho de acción tomado en cuenta desde la óptica del actor o el acusador. En la imagen que nosotros vemos en pantalla, podemos ver que están en una sala de audiencias. Y en esta sala de audiencias, al parecer, algo álgido se encuentra suscitando. Del lado derecho tenemos a una persona
que defiende con apasionamiento algo o alega con apasionamiento algo. Pero quizás la palabra correcta sea acusa algo de manera apasionada. Observamos la extensión de su mano derecha, señalando con la punta del dedo a la otra parte. La otra parte lo observa apacible. La relevancia de la obra de Honoré de Daumier que les estamos presentando en pantalla está en la parte posterior, que es lo que da el contexto al caso. Lo que más llama la atención, por supuesto, es la forma a través de la cual la figura que se encuentra a nuestra derecha acusa un hecho o algo. Pero miremos a la gente de atrás. Eso es lo que pasa cuando nosotros estamos en una audiencia. La gente mira, la gente ve, la gente está atenta de lo que pasa y uno es actor de lo que pasa. No importa si uno no es la parte procesal, no importa si es solo el abogado. El abogado es el que actúa en este show judicial. En el drama que vemos, la gente de atrás observa el apasionamiento con el que está acusando la parte contraria. ¿Quién será el señor que está a la derecha de la pantalla? ¿Por qué se encuentra tan alterado? Difiere según los países si el fiscal se sienta a la derecha o se sienta a la izquierda del juez. Nosotros en nuestro sistema hemos adoptado como una norma no escrita el hecho de que el fiscal se sentará a la derecha del juez. Pero esto no lo inventamos nosotros. Esto es propio de los países de corte romano-germano. En el derecho anglosajón, dependiendo de los casos y de los hechos, hay cierto orden de intervenciones y en tal virtud de dónde sentarse. Pero para que no nos olvidemos, dado que en el Ecuador tenemos raíces profundamente arraigadas en la religión, la forma a través de la cual muchos identifican dónde sentarse cada uno de estos es como se solía hacer la comparación respecto de los textos bíblicos. Cuando Jesús fue crucificado, a su derecha tenía a un ladrón bueno y a su izquierda a un ladrón malo. Y es la dicotomía del bien y el mal. La representación simbólica que tiene el simple hecho de pararnos en una audiencia tiene mucho que ver. Ustedes, defensores públicos, el hecho de que nos pongan siempre del lado del ladrón malo, bueno, ya nos pone, ya genera cierto prejuicio cultural. ¿Por qué esta dicotomía del bien y el mal y hacia dónde sentarse cada uno de nosotros? Porque se supone que el bien es aquel que acusa en favor de o para salvaguardar los derechos del otro. El señor que está apasionado, acusando a nuestra derecha es el señor fiscal. Perdió los papeles del señor fiscal y si le hicimos morir de las iras, algo que se dijo no le gustó o algo que hizo nuestro cliente me parece ser demasiado grave porque nos están acusando a nosotros. A mí personalmente, lo que más me gusta de la obra que vemos en pantalla es lo que hace el abogado defensor. Escucha con atención, observa lo que está pasando y sonríe. No es a él a quien le están acusando, es a su cliente y él defiende los hechos. Sonríe porque la tranquilidad supera la euforia porque quizás le da un cierto estatus mayor el hecho de haber logrado que el fiscal salga de sus casillas. La dinámica no verbal dice mucho. No escuchamos lo que dice el cuadro, pero si algo dice es un grito. Lo que no se escucha es la sonrisa muda y segura del defensor. Que eso seamos nosotros. Que no perdamos los papeles y que sabemos manejar, que sepamos manejarnos de manera adecuada en el drama judicial. Muy bien, vamos a dejar de compartir nuevamente. Nosotros
Previo a pasar a explicar los hechos en una audiencia y acusar y defender con apasionamiento nuestro caso, primero debemos probar, porque si no probamos nada y cuando nos apasionamos quedamos en la ridiculez. Hay que probar y hay que saber probar. Nos vamos a centrar, como hemos dicho, en la prueba testimonial. Permítanme un segundo. Ok. Vimos lo que decía Couture, ¿no? Esta balanza de la justicia descansa en la palabra del hombre y depende de la credibilidad, que es el faro que guía al juez en la búsqueda de la verdad. Ok. Ya que sabemos cómo funciona el concepto de prueba testimonial, tenemos que tener en cuenta recomendaciones generales indispensables previo a la realización de una prueba testimonial. Son 5 aspectos que no nos podemos olvidar. El primero, nunca preguntar si no sé lo que me van a contestar. No seamos ilusos. No caigamos en el juego que nos quieran proponer. No por justificar el hecho de la defensa vamos a preguntar cualquier cosa. Muchas veces es mejor quedarse callados. Tenemos que, cuando son nuestros testigos, saber escoger a los testigos. No es que doña Rosa viene con una lista de 10 testigos que supuestamente habían visto el hecho, pero que uno no vio, sino que le contaron, pero que es bien bueno contando lo que le cuentan, entonces va a servir el testigo. No. Necesitamos saber escoger a los testigos a efectos de que nuestro planteamiento del caso guarde coherencia, lógica, jurídica, práctica, gramatical. En el testimonio, en toda la audiencia, por supuesto, hay que estar atentos, pero en el testimonio se deben activar todos sus sentidos. No se les puede pasar una letra. La forma en la que se dicen las cosas lo es todo. La forma lo es todo. Las palabras son importantes, pero la forma lo es todo. No nos olvidemos que usualmente no se suele transcribir textualmente las preguntas y las respuestas. Y además, en el evento de que se transcriban, esta transcripción realmente no contempla el tono de lo que se dijo. El tono. Si ustedes van a preguntar, esto es un corte comercial dentro de las 5 sugerencias que les estamos dando, pero el tono. Si nosotros preguntamos, debemos saber cómo preguntar, en qué tono preguntar, y si es que nos contestan, deben haber sido aleccionados de cuál es el tono, no qué decir. No cometamos un delito, un fraude procesal por ahí, no, no es necesario. Pero sí tenemos que, y ahí sí va la siguiente recomendación, preparar al testigo. Darle una noción de qué se trata el caso, que nos comenten cuáles son los hechos que conocen, saben, les constan. La preparación del testigo es trascendental para que cuando vaya el testigo a rendir la declaración diga, señor testigo, ¿usted jura? Sí, juro, ya, perfecto, tome asiento. A ver, ¿sabe por qué está aquí? Sí, el doctor Esteban Cruz me llamó. No, hay que preparar al testigo de manera adecuada. A efectos, no le podemos decir qué decir porque nosotros no somos testigos, pero sí hacer que se tenga en cuenta el cuidado de las formas. Finalmente, además de preparar al testigo, hay que prepararse uno, ¿ya? Nosotros no somos, ¿cómo es? Perry Mason, no somos Harvey Specter, no somos estos abogados famosos. Daredevil, no somos. Entonces, como no somos y tenemos nuestras propias limitaciones humanas, tenemos que preparar el testimonio, preparar el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Nosotros. En el momento de la audiencia puede que no se hagan las 15 preguntas que debamos, puede que se hagan 3, pero llevamos preparando algo y no vamos ese rato a la audiencia a pescar, porque les voy a decir una cosa, se nota. Cuando vamos a pescar a una audiencia, se nota. Así vayan sin caña, se va a notar.
Se va a anotar si es que preguntaron a un testigo cuando no sabían lo que les iba a preguntar, cuando no sabían lo que les iba a contestar, perdón. Se va a anotar si no realizaron el ejercicio intelectivo adecuado de saber escoger a los testigos. Cuando no se puso atención a las cosas, se nota, porque los jueces nos llaman la atención, porque el mismo cliente a veces está al lado de nosotros y le da un codazo. Se nota cuando no se prepara a los testigos y se nota cuando no se prepara el interrogatorio y contrainterrogatorio. 5 recomendaciones generales que las vamos a repetir cada noche antes de irnos a dormir. Ahora, cuando nosotros hablamos de la prueba testimonial, tenemos que comprender que existe un tratamiento diferente entre materia penal y materia no penal. De momento las vamos a dividir así. Es que en materia contencioso administrativa, según el Código Orgánico Administrativo, se establece, o el Código Orgánico General de Procesos, se establece que el testimonio de las autoridades públicas debe realizarse a través de un informe por escrito. Ya, esa es la única salvedad. Mientras tanto, materia penal y materia no penal. A efectos de la exposición, debido a que contempla una estructura normativa más amplia, no por eso más adecuada. Vamos a analizar primero el capítulo segundo de la sección primera del libro tercero del Código Orgánico General de Procesos. Esto es, la prueba testimonial dentro de las reglas generales de las disposiciones comunes a todos los procesos. ¿Quién es un testigo? Es toda persona que ha percibido a través de sus sentidos directa y personalmente los hechos relacionados con la controversia. Se acabó. ¿Usted estuvo ahí? No, ya, no sirve como testigo. ¿Usted vio? No vi, pero el señor es bien agresivo. Yo sí le he visto antes. No vio el hecho. Analicemos siempre de los conceptos las posibilidades prácticas que se pueden dar frente a diversos escenarios. Entonces, si sabemos escoger a los testigos, vamos a tener que llevar a una persona que sepa de manera directa y personal los hechos relacionados con la controversia. ¿Cómo sabemos si sabe? Porque lo percibió a través de los sentidos. ¿Ok? En materia no penal, el tratamiento de la prueba, al igual que en materia penal, debe seguir cierta línea procesal. La prueba debe anunciarse de manera oportuna a través de los actos de proposición, demanda, contestación a la demanda, reconvención, contestación a la reconvención. Es que se me olvidó presentar una prueba, pero no se preocupe, señor, ya en la audiencia va a ver cómo le salimos a último momento con este documento. Negado, señor abogado. No lo va a poder hacer. Por el principio de oportunidad. Estamos hablando del COGEP, principio de oportunidad, artículo 159 del Código Orgánico General de Procesos. Respecto de los testigos, yo, una vez que he escogido mis testigos, no quiere decir necesariamente que el testigo tenga que ser amigo mío o amigo de la persona a la que se ha suscitado, basta con que haya presenciado los hechos. Lo hacemos a través de los actos de proposición, pero no solo lo enlistamos, como sí pasa en materia penal. En materia no penal, el mero enlistamiento de los testigos pone en riesgo a la admisibilidad de la prueba. ¿Pero por qué si pasa el filtro de admisibilidad? ¿Porque es útil, conducente, pertinente y legal? No. Si es que nosotros no anunciamos el objeto o de manera sucinta sobre qué va a declarar este testigo, es que ya sabemos que son de los hechos. No, no es que sabemos. Al momento del acto de de los actos de proposición, no sabemos todavía el objeto de la controversia, entonces nosotros debemos determinar de manera clara, concreta y precisa los hechos respecto de los cuales va a declarar. Entonces ya le dejamos puesto las preguntas que le vamos a hacer como el otrora Código de Procedimiento Civil. No. De manera sucinta los hechos respecto de los cuales va a declarar. Un juicio de alimentos. El señor va a declarar respecto de los ingresos que percibe tal persona. Que tenga relación con lo que se está litigando, pero de manera sucinta, no le tengo que poner las 10 preguntas. Los testigos que hemos elegido en materia penal y no penal, podemos ser nosotros mismos que vivimos los hechos. Pero en materia no penal, ya no decimos el testimonio propio, decimos la declaración de parte. Ojo ahí, porque por hacer rápido, a veces en el escrito ponemos testigos van a rendir respecto a este objeto, hacemos un listado y no indicamos que lo nuestro es una declaración de parte.
Cuestiones semánticas, que dado que vivimos en un estado que se rige sobre el principio de legalidad, como vimos al inicio de esta exposición, pues es mejor no arriesgarnos, ¿no es cierto? Entonces lo decimos. Declaración de parte y testimonios. Una vez que nosotros anunciamos el testigo en nuestros actos de proposición, esa prueba se va a debatir oportunamente y el debate se realizará en la audiencia preliminar o en la primera fase de la audiencia única. Ese debate probatorio existe también en materia penal y objetamos la prueba. Importante, nosotros no objetamos la prueba por lo que va a probar. Nosotros objetamos la prueba debido al filtro del artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos. Analizamos, ¿esta prueba es útil? ¿Es conducente? ¿Es pertinente? ¿Es legal? Perfecto. Pasa el filtro de admisibilidad. Si ya luego vale o no vale la pena valorarla, será después de la evacuación, que es el siguiente paso. En el debate probatorio analizamos filtro de admisibilidad. Si es que pasa el filtro de admisibilidad la prueba que he anunciado, porque me pueden impugnar a mis testigos, si es que no conocen los hechos, por ejemplo, que es la objeción que debe realizarse a los testimonios, o porque no fue debidamente solicitada la prueba, el juez tomará la decisión si nos acepta o si nos admite o nos inadmite la prueba. Si le admiten la prueba, que es un testigo de la otra parte, que claramente en el mismo anuncio no se indicó respecto de cuáles son los hechos que iba a anunciar, y además se indicó que el testigo ni siquiera estuvo presente el día de los hechos, y aún así le admiten la prueba, ¿yo puedo apelar esa prueba? A ver, no, técnicamente no. Sistema cerrado de recursos. El recurso de apelación cabe en cuanto a la prueba, solo en cuanto a la prueba que ha sido negada. Y si la prueba es negada, apelo, pero en efecto diferido. Entonces, ahí hay estos debates interesantes que se suscitan en la fase de admisibilidad de prueba y que debemos tenerlas en cuenta al momento de anunciar y debatir mi prueba testimonial. Em, Ya cuando se da el testimonio es la hora de la verdad. De preferencia, de preferencia. Mientras menos testigos, mejor. Ahora, testis unus, testis nullus. No, verás, eso le voy a llevar a don Germán, que bestia para hablar, don Germán es buenísimo y él sabe todas las cosas, y es que él le va a convencer al juez. En ninguna parte dice que un testigo no vale, ¿no? Pero si es que el testimonio que está rindiendo esta persona no se puede contrastar con hechos periféricos, pues es complejo. Y no nos debemos olvidar nunca que la prueba requiere, aunque la eliminemos de la estructura de nuestro sistema normativo escrito, requiere los hechos circunstanciales y periféricos. Prueba circunstancial. En uno de los debates más álgidos de Estados Unidos, en la década de los 90, se trataba mucho respecto de las pruebas del ADN. Y no había la certeza científica, que es lo único que va más allá de lo circunstancial o meramente periférico. Pero en los casos de Proyecto Inocencia, cuando los fiscales querían probar o querían debatir la prueba científica, lo hacían solo sobre la base de la prueba periférica y circunstancial. Y decían, es que si uno sale a la calle y ve nieve en el piso, no hace falta que le digan que nevó. Efectivamente nevó. Las circunstancias del hecho, los elementos periféricos me permiten llegar a una conclusión. Es lo que pasa con la prueba testimonial. Lo que se diga no va, ya no es solo, como decía el abuelito, no, es que la palabra, ¿cómo valía? Ahora, la palabra vale mucho, es analizada como una de las pruebas dentro del proceso, pero si nosotros podemos justificar a través de otro de los medios que estamos presentando en nuestro caso, más allá de la mera declaración, pues mejor hacerlo. ¿Qué pasa en aquellos casos donde solo cuento con la prueba testimonial? Ni modo, solo cuento con la prueba testimonial y no me queda otra opción que lucirme en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio, depende quién pregunte. Quien pregunta hace el examen, hace el interrogatorio.
y tiene ciertas limitaciones, a diferencia de quien contrainterroga o efectúa su contraexamen. Ya, no hay más vueltas que dar al respecto. No, doctor, no puede decir contraexamen, diga contrainterrogatorio. Bueno, señora juez, ¿qué nos vamos a hacer multar, no es cierto? Pero ya entendemos cómo funciona esto. Cuando nosotros vamos a preguntar, ya sabemos que tenemos que hacer las cosas adecuadas para irnos 100% a la audiencia, enfocados, a ver qué es lo que se va a preguntar, quiénes nos van a declarar, qué es lo que se va a decir, cuáles son los posibles bemoles. Estamos clarísimos. Hay algo que no puedo practicar o no puedo llevar practicando, sino solo con mis audiencias previas y la buena o mala vida que hayamos tenido en el ejercicio de la profesión. Las objeciones. Las objeciones son trascendentales. Seguramente ustedes que han tenido 10 veces más audiencias que yo, se habrán encontrado, al menos de principio, cuando salía el Código Orgánico General de Procesos. A ver, doctor, no puede objetar. ¿Cómo no puede objetar? Yo objeto cuando corresponda, para no decir cuando me da la gana, cuando corresponda objeto, porque si es que se está actuando contra derecho, aunque no sea en la base del testimonio, yo puedo objetar estas conductas contrarias a derecho. Es más, mi trabajo es objetar. Yo objeto, impugno, alego, construyo argumentos, fundamentos, pretensiones, pruebo. Tengo que hacer mi trabajo, por más que se enoje el señor juez. Entonces, sabemos objetar. ¿Cuáles son las objeciones que se plantea en nuestra legislación? El Código Orgánico, acordémonos, no siempre, principio de legalidad, nosotros tenemos que irnos única y exclusivamente a lo que dice la norma. Vamos a ver que esto no es tan así, ¿no? Son los beneficios que tiene el neoconstitucionalismo que todavía no acabamos de entender. Artículo 176. El día de hoy, después de la charla, van a la copiadora, le sacan una copia al artículo 176 y le pegan en la parte de atrás del COGEP para cuando tengan las audiencias estarle chequeando todo el tiempo hasta que nos aprendamos de memoria. Que las objeciones son aquellas que acarrean responsabilidad penal al declarante, capciosas, sugestivas, compuestas, vagas, confusas, impertinentes, hipotéticas, excepto para testigos, para testigos expertos y peritos, por opiniones de expertos o peritos y conclusiones con las mismas salvedades. No se preocupen, vamos a analizar una por una porque todavía nos queda tiempo. Nosotros analizamos las objeciones y como decimos, bueno, yo ya tengo mi título de tercero o cuarto nivel, yo ya más o menos voy a entender lo que significan, pero realmente saben lo que significa capcioso. Definamos capcioso. Aleguemos una pregunta capciosa. O ¿cuántos de ustedes, incluyéndome, nos hemos visto en la necesidad de alegar vaga y se enoja la abogada como que es a ella cuando era la pregunta? ¿Entendemos realmente los alcances de las objeciones? Bueno, yo supongo que sí, pero el día de hoy me han traído a explicarles de esto, entonces les vamos a explicar, ¿ok? Pregunta capciosa. Traigamos de nuevo al maestro Alsina. El principio de buena fe se opone a que una parte trate de aprovecharse de su propia malicia o astucia para perjudicar a la otra. Cuando preguntas capciosas son cuando estamos hablando de un contrato verbal, por ejemplo, y estamos en un proceso ordinario y necesitamos justificar la existencia de la relación comercial y el abogado le pregunta que si el contrato que se firmó el 16 de junio del 2022 se firmó con esfero azul o negro. Me está introduciendo hechos que no han sido probados, que se quiere probar con la pregunta y sea lo que fuere que yo conteste, voy a contestar mal. Esa es una pregunta capciosa. Son preguntas formuladas de manera astuta o engañosa, nos dice la doctrina, con la intención de atrapar o confundir a la persona que responde. La pregunta capciosa se identifica más que por su concepto, por un tema de sensaciones. Si ustedes están atentos a la audiencia y les da
un control alt, suprimir respecto de la pregunta que está haciendo el abogado porque no entienden de dónde vino ese hecho que sacó. Hey, hey, puede que esté haciendo una pregunta capciosa. Las preguntas sugestivas, estas las tenemos clarísimas, ¿no es cierto? Cuando son de sí o no, cuando le decimos a la persona que tiene que contestar, pero aún así son las preguntas que más hacemos en los interrogatorios. ¿Qué nos pasa? No podemos hacer preguntas sugestivas en los interrogatorios. Ah, doctor, solo cuando son preguntas introductorias, sí, ok. ¿Saben hacer preguntas introductorias? Más importante que eso. Los jueces saben reconocer las preguntas introductorias. Si les pasa que como introducción al testimonio, nosotros le indicamos ya para generar la relación, usted le conoció a la señora tal en tal fecha conforme ya ha sido reconocido por las partes, ¿no es cierto? Es una pregunta introductoria dentro del testimonio que definitivamente no cambia nada las cosas, sino es para entrar en el ambiente del testimonio. Objeción sugestiva al lugar, si está preguntando algo que se contesta con sí o no. Pero es interrogatorio, pero es introductoria. ¿Cuál es la recomendación al respecto? Como los jueces no saben leer la mente, y de hecho nadie está capacitado al efecto, y dado que son ustedes los que saben que van a hacer una pregunta introductoria, tengan la gentileza de avisar a la sala que van a proceder a realizar un par de preguntas introductorias a efectos de comenzar con el interrogatorio. Nadie se va a poner a pelear. ¿Ok? El manejo. El tono, el manejo, el lenguaje no verbal, la forma en la que hacemos la pregunta, la comprensión de las objeciones. El doctor Manuel Osorio, en su diccionario de derecho jurídico, de derecho político, habla de estos temas procesales también y dice que las preguntas sugestivas pueden comprometer la imparcialidad de un testimonio, distorsionando la verdad que pueda expresar el testigo. Porque como es súper fácil contestar sí o no, luego el testigo, después de dos preguntas, dice, chuta, vea, ¿sabe qué? Ahí era de contestar, no, pero ya se vio comprometido y si es que se contradice, se va preso. Hay que saber objetar para no vernos en esas circunstancias. Preguntas compuestas. Cuando me quieren preguntar la demanda, la contestación, la demanda, la reconvención, la contestación, la reconvención, una misma pregunta con hechos, fechas, días, horas y de qué color estaba vestido la señora. Bueno, si escuchamos varias preguntas, tenemos que objetar, pero las preguntas, sabe el testigo, no importa, el testigo tiene derecho a que se le pregunte bien, y eso es obligación de nosotros, porque los jueces no están obligados a decir, no ha objetado, pero sabe que es capciosa, es sugestiva, es compuesta, es vaga, ¿no? Es nuestro trabajo como abogados. Preguntas compuestas, entonces, contienen más de un interrogante. ¿Qué dice el maestro Sipi, porteño? Alberto Luis Sipi. Las preguntas compuestas pueden ser objeto de objeción en un juicio, ya que pueden inducir a respuestas ambiguas o confusas. Claro. Me hicieron tres preguntas en una misma. El testigo sabe responder las tres, pero estamos seguros que el testigo va a responder en el mismo orden que le preguntaron. ¿Cómo va a quedar eso en la transcripción del testimonio? Si son compuestas, aunque sepamos, objetemos. Las preguntas vagas por las que se saben enojar carecen de precisión y claridad, lo que hace difícil entender la información que busca. Hacen preguntas vagas cuando no solo no son útiles, conducentes, pertinentes y legales, sino que le dejan en ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué? No, es que ¿qué más es una pregunta abierta? No, ¿qué más es vago? Es una pregunta vaga. El tratadista Francisco Tomás y Valiente dice que en el ámbito legal las preguntas vagas pueden llevar a interpretaciones erróneas y dificultar la aplicación de la ley. Somos abogados, ¿no es cierto? A veces hay que ponernos también del lado de los jueces. Uno en la audiencia, después de los testimonios, se sabe quedar con esa impresión de ¿cómo irá a resolver este absurdo entramado su señoría? Porque lo que se dijo en el testimonio, como no se objetaron las cosas y no se llevó de manera correcta y no se dirigió y no prepararon al testigo y llevaron a cualquier persona,
y además dejaron que se le hagan preguntas vagas que pueden decir cualquier cosa, al juez le va a complicar aplicar la ley porque no objetamos a tiempo. Preguntas confusas. Sí, no, no, sí, sí. Generan confusión en la persona que responde debido a la ambigüedad o falta de claridad en su formulación. Ignacio Burgos dice que las preguntas confusas pueden comprometer la validez de un testimonio al introducir respuestas incorrectas o mal interpretadas. Claro, si, si me preguntan, la pregunta puede ser, puede sonar conducente, puede sonar al caso. Me está haciendo una sola pregunta. Parece que son varias, pero realmente es una sola. Pero no la entiendo. La pregunta confusa es una objeción, por ejemplo, pero normalmente se convalida o se salvaguarda que no existan estas cuando el testigo dice, vea, disculpe, no le entiendo. En la preparación del testigo debemos decirle eso. Vea, si le preguntan algo que usted no entienda, diga, no entiendo. No le podemos decir, vea, cualquier cosa que le pregunten, no sé, no entiendo, no me acuerdo. No, no. Pero si realmente no entiende lo que le están preguntando, que se sienta en la libertad de decir que no entiende, que la pregunta es confusa. Si él no lo advierte, porque el testigo no está en la obligación de hacerlo, debemos advertirlo nosotros. Estas preguntas confusas tienden a las respuestas incorrectas. Todas las objeciones que se hacen relacionadas a los testimonios van de la mano con la mala fe procesal. La mala fe voluntaria, involuntaria, dolosa, culposa, como sea, es mala fe. Preguntas impertinentes, sabemos que las que no tienen relación con los casos son las que tienen excepción. Por ejemplo, no puedo preguntar de manera hipotética, a menos de que sea un testigo experto o un perito. Paréntesis. ¿Quién ha llevado de ustedes un testigo experto? ¿O cuántas veces les han admitido? Porque muchas veces les dicen, no, lo que pasa es que si es que va a presentar este testimonio, esto debió haber sido presentado a través de una prueba pericial de conformidad con el 222 y 225 del COGEP, entonces no se le va a admitir por no haber sido solicitado oportunamente. Pero yo estoy diciendo que es un testigo experto, señor juez. Yo he de ver en el interrogatorio si es que sale o no sale experticia, pero mientras tanto el anuncio es adecuado. Los testigos expertos sepan que se pueden presentar y no necesitan presentar un informe previo, porque no son peritos. Ahora, si el testigo experto además presentó un informe, ¿eso será un informe pericial? No, porque no es perito. El informe que me presente un experto lo voy a ingresar como una prueba documental, como un documento privado, si es que me lo presenta, porque ya vemos que no está obligado el testigo experto a hacerlo, pero se va a definir la defensa de ese informe como se lo haría con los peritos, en una audiencia. Y en la audiencia, él tiene el mismo tratamiento que un perito porque le puedo hacer preguntas hipotéticas, le puedo hacer preguntas sugestivas, le puedo hacer preguntas de conclusión que es importante a efectos de la declaración testimonial. El testigo experto o el perito pueden hablar y son los únicos que pueden hablar de supuestos relacionados con el caso que no sean el mismo caso. Generamos hipótesis. La hipótesis empieza con qué tal si o cómo sería si. Le ponemos el sí como condicional a algo y el único que me va a poder contestar a eso es un perito o un testigo. Ahora, si yo le pregunto a doña Rosa si ella considera que la factura 217 tiene que ser cancelada a la compañía Textiles S.A., pues lo que ella piense no importa. Lo que, si es que esa factura se hubiese pagado a tiempo, no se hubiese demandado, esas hipótesis, esos condicionamientos a la pregunta no tienen relación respecto de los hechos que el testigo conoce y no va a poder aportar nada al juez. Las preguntas pueden objetarse, pero las respuestas también. Tampoco les gusta a los jueces.
El mismo artículo 176, en su parte final, establece que se pueden objetar las respuestas que van más allá de los hechos. Si vemos, ¿no es cierto?, que hay un montón de testigos que les encanta conversar, entonces van en ese momento de comunión con el juez a efectos de poder sacar todo lo que tienen en su corazón y comentar vida, pasión y muerte del hecho. ¿Es necesario? No. Eso es un problema porque a pesar de que la pregunta puede haber sido bien realizada, también puede prestarse a interpretaciones erróneas, puede prestarse a una deficiencia en cuanto a la aplicación de la norma. Por eso es importante saber objetar las respuestas. Se pueden objetar las respuestas que no tienen relación con las preguntas formuladas. Me están preguntando respecto de una factura, pero la señora quiere contar cómo se divorció la que le debe del otro señor que ahora le está cobrando. No tiene ninguna relación y esas contestaciones, esas respuestas que no tienen que ver con los hechos que se le formulan en la pregunta, pueden objetarse. Pueden objetarse las preguntas parcializadas y eso es un inconveniente. El testigo es imparcial. Si es que yo digo que el testigo está siendo parcializado, si es un testigo parcializado, yo debí objetar esta circunstancia en la admisibilidad y justificar que está parcializado. Las respuestas parcializadas, a mi criterio, no existen, porque las respuestas es en relación al hecho que se le está preguntando. En tal caso, la pregunta tenía una respuesta parcializada, porque si es que el testigo dice que efectivamente en el caso del cobro de las facturas, ella vio cómo le entregó la mercadería, es lo que ella vio y definitivamente está parcializado hacia la parte reclamante, pero porque son los hechos reales. Cuando he averiguado al respecto, yo nunca he alegado o he objetado una respuesta por parcializada, pero los jueces, que son quienes tienen más práctica al respecto, me han dicho que efectivamente no es común, pero está más relacionada con aquellas declaraciones que van más allá de los hechos, o sea, cuando se ponen a hablar de más por hacer el bien a la otra persona. Le decía yo, pero la objeción entonces es objeto a la respuesta porque va más allá de los hechos, de acuerdo a la parte final del 176. Dice, sí, o sea, básicamente es lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Es un error de técnica legislativa en el Código Orgánico General de Procesos o es un error interpretativa por parte de los jueces? ¿O es uno de los casos de norma adjetiva que tenemos una norma vigente pero que no se aplica porque nadie sabe cómo aplicar? Les invito a que si en algún momento escuchan una respuesta parcializada, la objeten y pidan copias de la grabación. Cuando se realiza la objeción, el testigo calla. ¿Cuándo le van a decir eso? ¿En el testimonio? No, tienen que prepararle al testigo. Antes hay que conversar, hay que decirle, si usted escucha la palabra objeción, no conteste. Cuando usted vaya a contestar, antes de contestar la pregunta, dese esos 2 segundos, porque esos 2 segundos que se da usted los da a su defensa y quien le defiende va a poder decir objeción hipotética, sugestiva, vaga, va más allá de los hechos fuera del conocimiento del testigo en materia penal. Si no me dan esos 2 segundos y contestan rápido, ya contesto. Ahora, escucha la palabra objeción, no contesta y el juez tiene que resolver. ¿Cómo suele hacerse? Lo que yo recomiendo es que cuando se objeta se fundamenta, es decir, objeción sugestiva, ¿ya? Ese es el fundamento. No es que hay que hacer una fundamentación de al amparo de lo dispuesto en el artículo 176, teniendo en cuenta el estado procesal en el que nos encontramos, se tiene que... No, 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 no es necesario. Basta que aunque ustedes objeten alegando de manera clara la elección de la impugnación que han elegido de conformidad con el 176 y de esa manera el juez resuelve. Si nosotros decimos objeción, el juez tendría la potestad de decir fundamente, pero también podría decir no fundamentó la objeción y sigue el interrogatorio. Cuando objetemos, fundamentamos indicando cuál de las objeciones hemos elegido. Muy bien. La forma de la prueba testimonial se encuentra en el artículo 177 del Código.
Y a través del artículo 177 sabemos que se les lleva de la manera presencial delante del juez, no puede estar en la audiencia si es que nosotros a lo largo de la audiencia nos dimos cuenta que un testigo de la parte contraria estaba sentado en la sala de audiencias. Cuando pase, dependiendo de la audiencia en la que nos encontremos, pero si es que ya ha sido admitida la prueba, cuando pase se debe objetar porque por disposición legal al amparo del artículo 177 del COGEP, no puede estar ahí. ¿Por qué no puede estar el testigo ahí? Porque se contamina no lo que vio, sino los hechos respecto de los cuales se está tratando el proceso. El testigo contaminado después nos va a querer hablar de excepciones previas, nos va a querer hablar de otros asuntos que han sido alegados en el proceso. El testigo que se contamina no sirve como testigo a pesar de que haya presenciado los hechos, porque está contaminado. Así diga la verdad, un testigo contaminado no sirve. Nosotros, al momento de realizar la toma de los testimonios, con el interrogatorio debemos hacer preguntas abiertas a efectos de que sea el mismo testigo quien introduzca los hechos. Las preguntas abiertas, si es que le preparamos al testigo, no vamos a tener inconvenientes en que nos contesten el contexto del caso. Pero las preguntas abiertas tienen la gran complejidad de que por ser abiertas nos pueden contestar cualquier cosa. Entonces, así sea abierta la pregunta, si nosotros preparamos adecuadamente al testigo, a efectos de tener un contexto del caso, estamos obrando de manera adecuada. Se le toma el juramento al testigo, él tiene que contestar el interrogatorio, tiene que contestar el contrainterrogatorio. El testigo no puede leer notas ni apuntes, no puede. El testigo no puede llevar documentos a la audiencia para decir, no, mire, yo aquí está el mensaje que yo le presenté, que yo le mandé a la señora. No lo puede hacer. ¿Por qué no puede hacer esto el testigo? Porque él no va a rendir una lección. A él no le están tomando el libro 3 del Código Civil y tenía que aprenderse todas las líneas de sucesión. El testigo va a narrar lo que vio en honor a la verdad. Y si bien se va preso, entonces tiene que decir la verdad. Para no meterle al testigo en un problema, tenemos que preguntarle bien. Ok, vamos a ver. Muy bien. ¿Qué pasa cuando un testigo, que nos ha pasado, ¿no es cierto?, empieza a narrar hechos que son falsos, que definitivamente no corresponden? He notado que al abogado le da cierto pudor reclamar la aplicación del artículo 182 del Código Orgánico General de Procesos. Señor juez, dado que es evidente no solo una contradicción, sino que está falseando hechos, suspenda el testimonio y disponga que se remita todo lo actuado a la Fiscalía General del Estado. Gracias. ¿Por qué tienen ese pudor? ¿Qué va a hacer el juez después? A ver, ya, suspende la práctica del testimonio, le dice a la secretaria que saque copias de todo lo actuado, que mande a la fiscalía, hacen el ingreso y... ¿Pero y la audiencia? ¿Qué hacemos con la audiencia? ¿Nos vamos? Esperamos a que pasen los 2 años de investigación previa, luego 90 días más de instrucción fiscal, después hasta que nos citen, hasta que nos den la audiencia, evaluación y preparatoria de juicio, audiencia de juicio, regresamos a la audiencia y ya prescribió. La suspensión del testimonio no es la suspensión de la audiencia, es la suspensión del testimonio de esta persona en particular por los hechos que se están suscitando. Y suspendido ese testimonio, realizado lo que se tiene que hacer, continuamos con el juicio. La norma, no, a pesar de que el COGEP tiene una estructura normativa, como habíamos dicho al principio, más amplia en cuanto al tratamiento de testimonios, no nos dice tampoco cómo se debe actuar en este momento. ¿Qué corresponderá hacer?
De acuerdo a la nueva, entre comillas, mecánica procesal que rige desde el año 2015 en Ecuador, por eso no es nueva, el juez como director del proceso tiene la potestad de dirigir la audiencia. Eso es ser director del proceso. No es un nombre y no es solo decidir. Es resolver la manera a través de la cual se deben descomplicar estos entuertos. Eso es todo. En materia no penal, se puede terminar el proceso por la declaración del accionado respecto de la veracidad de los hechos presentados en la demanda. Lo puede hacer por escrito a través del allanamiento, pero si ya llegó a la declaración y reconoce de manera directa, no sigan con el proceso. Digan que al amparo de lo dispuesto en el artículo 183 del Código Orgánico General de Procesos, corresponde la resolución de parte del juez en atención a que se ha reconocido la veracidad de los hechos por parte del declarante. Esto tampoco lo hace. A ver, a mí una vez me pasó, lo alegué y el juez dice, ya, pero haga nomás el alegato, doctor. El juez es el director del proceso. Bueno, señor juez, tenemos que continuar. Decíamos que los testigos entonces son estos terceros que conocen respecto del hecho, pero además testigo también es la parte procesal y este rinde declaración de parte. La declaración de parte y la prueba testimonial en cuanto a su anuncio, lo único que es importante tener en cuenta, o lo más importante a tener en cuenta, más allá de las normas que hemos revisado, es la comprensión de lo dispuesto en el artículo 187 y 190 del Código Orgánico General de Procesos. ¿Ok? Y hasta aquí con COGEP. Ahora sí, vamos a la sangre. ¿Qué pasa en materia penal? En materia penal se rigen sobre la base de más o menos las mismas reglas, pero más o menos no más. Porque en materia penal no tenemos todos los artículos que tenemos en materia no penal. En materia penal, cuando nosotros em, hablamos de la prueba testimonial, hablamos de uno de los tres medios de prueba que establece el artículo 498 del Código. El 501 dice qué es el testimonio y quién es un testigo. El testimonio es el medio a través del cual se conoce la declaración de la persona procesada, la víctima y otras personas que han presenciado el hecho. O sea, aquí no hay declaración de parte, sino siempre testigos. Perfecto. O conocen sobre las circunstancias del cometimiento de la infracción. A ver, una persona puede conocer un hecho porque otra le cuenta. Sí. Ah, es que tiene que percibir a través de sus sentidos. Lo percibió porque le contaron y ella escuchó. ¿Cómo objetamos eso? ¿Cómo objetamos ese testigo que dice que conoce los hechos porque le contaron? De oídas, decimos. Objeción, señor juez, de oídas. A ver. Bajo el sistema procesal en el que nosotros nos regimos, hablamos ya tantas veces del principio de legalidad, entonces tenemos que irnos a la ley, ¿no es cierto? Nos vamos al artículo 502 que nos habla de las reglas del testimonio y nos vamos a la parte final donde nos habla de las objeciones. Y dice que en materia penal las objeciones son preguntas autoincriminatorias, engañosas, capciosas, impertinentes, sugestivas y se acabó. Y de oídas. Y cuando la pregunta va más allá del conocimiento del testigo y, y el resto de las objeciones que nos hablaba el COGEP aquí no valen. A ver, el problema del principio de legalidad es que la ley está elaborada por seres humanos capaces de fallar, sobre todo capaces de fallar. Y nos encontramos con estos vacíos legales, a veces una indebida estructura normativa, a veces normas contradictorias, y esto lo definimos como errores de técnica legislativa. ¿Será un error de técnica legislativa el hecho de que no se le pueda objetar que le están preguntando si le contaron? Pues le están contando. Para poder entender esto y para poder objetar de manera adecuada en materia penal, hay que entender las reglas del testimonio. A ver,
El concepto me da un problema, porque puede declarar cualquiera que conoce respecto de las circunstancias de cometimiento de la infracción, pero no me dice a través de qué medio conoce, y si dice a través de los sentidos, eso es cualquier cosa. Las reglas generales del 502 establece que el testimonio se practica como prueba, pero previo a ello debe haber tenido un tratamiento. Veíamos en materia no penal que yo tengo que anunciar en mis actos de proposición, en la prueba, los testigos, después se anuncia en la audiencia única o la primera parte de la audiencia preliminar, debate probatorio y se realiza la práctica del testigo. En materia no penal, no es así porque no hay, en materia penal, perdón, no es así porque no hay actos de proposición. Estamos hablando del procedimiento ordinario, ¿no? Del proceso ordinario penal. Ya habrán los bemoles del expedito, del tema del ejercicio privado de la acción penal. Pero como un ejemplo general, si es que nosotros, si es que nosotros partimos de una prueba o tenemos una prueba testimonial, quiere decir que ese testigo en investigación e instrucción, rindió previamente su versión libre y voluntaria de los hechos. ¿Por qué existe eso? El Código Orgánico General de Procesos se demoró hasta el año 2015 para entender que la prueba testimonial puede ser una prueba sorpresiva. Y había quienes presentaban día viernes 4:45 de la tarde, último día de prueba, un escrito con nómina de testigos, presentaban el escrito abajo y subían con los 6 testigos agarrados todos del brazo. Aquí está, doctor, para que rindan la declaración, y había que recibirles porque era último día de prueba. Y la otra parte, ¿en qué momento podía contradecir esto? En materia penal, una vez que superamos el sistema inquisitivo y aplicamos el nuevo modelo acusatorio adversarial, pues con la diferenciación de las fases del proceso penal, nosotros vamos entendiendo el tratamiento de la prueba. El proceso penal, a mi entender, tiene dos fases, una preprocesal y una procesal propiamente dicha. La fase previa es la investigación previa. Esta no es una fase procesal porque todavía no hay proceso, no se ha formulado cargos en contra de nadie, no hay un procesado, hay sospechosos. Pero es la columna vertebral en aquellos casos en los que existe para poder obtener elementos que más adelante puedan convertirse en prueba. Rinden versiones. Pueden rendir versiones también en la fase de la instrucción fiscal conforme corresponde, pero hasta ahí. Si tenemos un testigo que sabe al dedillo los hechos, que observó, que tiene hasta videos y todo, pero nosotros no le hicimos rendir una versión al amparo de las reglas del artículo 502, él no podría rendir su testimonio. Pero ¿en qué momento se analiza eso? En el debate probatorio. Y el debate probatorio respecto de admisibilidad no se da en juicio, se da en la etapa intermedia, que se llamaba antes, ahora en la fase de evaluación y preparatoria del juicio, porque preparamos el juicio para que en el juicio vaya solo lo que se tiene que evacuar. Ok, si es que nosotros contamos con el versionista oportunamente, lo anunciamos de manera adecuada en la audiencia de evaluación y preparatoria del juicio, se debatió y pasó el testigo, tenemos que hacerle rendir su testimonio en la respectiva audiencia conforme a las reglas antes mencionadas. Ahora, en materia penal ocurre algo que no pasa en materia no penal y es la prueba anticipada, el testimonio anticipado. El numeral 2 del artículo 502 nos habla de esta prueba anticipada. Pero sobre la misma base del derecho a la seguridad jurídica, el principio de la legalidad que hemos traído a colación tantas veces del día de hoy, se debe tener en consideración que el testimonio anticipado no cabe para todos los casos ni para cualquier persona, sino única y exclusivamente cuando corresponde a
los casos determinados en la ley, estos casos que se cometen aprovechándose de la clandestinidad, asuntos sexuales, inclusive asuntos donde corra riesgo la víctima, donde existe el riesgo de que quizás un testigo no se presente a la audiencia de juicio porque esté en una fase terminal. Ok, si en la ley se determina de manera específica que tal persona rinda testimonio anticipado, pues lo puede hacer. Si es que esta persona se ha acogido al sistema de protección de víctimas y testigos, dependiendo del caso, lo podría hacer. Pero no es que, es que este caso sale en las noticias, entonces testimonio anticipado. Esa es una práctica que se está volviendo bastante común y que nosotros tenemos que erradicarla. ¿Cómo? Con el debate respectivo. ¿Quién pide el testimonio anticipado? La fiscalía. Porque si es que estamos en una fase, en un procedimiento ordinario o existe acusación particular, el acusador le tiene que pedir a la fiscalía que fiscalía solicite. ¿A quién le tiene que pedir? A un juez. Y ese juez va a tener que resolver. Y la audiencia y el debate probatorio, a ver si es que eso entra, no entra, y la posibilidad que yo tenga para poder oponerme. El juez que admite la realización del testimonio anticipado se escuda bajo la reflexión de, bueno, eso en el juicio, pero no es en el juicio donde se discute eso. Si el testimonio anticipado se practicó, por ejemplo, en la fase de instrucción, la persona procesada lo que pudo hacer es su ejercicio del derecho a la defensa en cuanto al contrainterrogatorio que se preguntó ese rato, pero en cuanto al debate procesal de admisibilidad de esa prueba, no tuvo la oportunidad de hacerlo. El juez que nos dice, no, bueno, ya cualquier cosa en el juicio, sabemos que no es en el juicio porque en el juicio quiere decir que el testimonio anticipado ya está inserto en el expediente judicial y solo se tiene que reproducir de conformidad con las reglas del COIP. El testimonio anticipado se debate en la misma fase intermedia, de acuerdo a la estructura normativa que nosotros tenemos, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Y ahí nosotros tenemos que justificar que ha existido ilegalidad en la concesión del testimonio o en la práctica del testimonio anticipado. Pero para aquellos que litiguen en materia penal, entonces tener en cuenta que el testimonio anticipado cuando es ordenado no es que ya no hay nada que hacer al respecto, se puede objetar. Sí hay un problema en cuanto al procedimiento porque al parecer no es en igualdad de condiciones y el literal A, B, C, numeral 7, el artículo 76 de la Constitución dice que yo tengo que tener el tiempo, medios adecuados para la preparación de la defensa, que no se me puede privar del derecho a la misma en ninguna instancia o grado, pero con estas salvedades que sale el código, nuestro Código Orgánico Integral Penal, a efectos de que pueda realizarse estas tomas, en el proceso nos complica. Pero debemos entender que la norma, si bien procesal, eh, rige una estructura orgánica, es parte de un espíritu, ¿no? Y el espíritu de la norma penal es la protección de derechos. Y se tiene la noción de que vamos a proteger los derechos de personas que se encuentren vulnerables bajo un testimonio anticipado. ¿Cómo evitamos que se haga un abuso de esto? Establecerle de manera clara en la ley. En la ley está claro, la verdad es que sí, la ley tiene de manera clara las reglas a través de las cuales cabe el testimonio anticipado. El uso extensivo del testimonio anticipado se da por parte de fiscalía y juzgadores y porque nosotros como defensores públicos o privados no lo objetamos a tiempo. La forma de cambiar eso es día a día en las audiencias, a menos de que quieran ir a presentar un proyecto de ley en la asamblea, que siempre será bien recibido. En materia no penal, sucede las audiencias reservadas, que son los testimonios de los niños, básicamente. La audiencia reservada es un juez le escucha a un menor respecto de los hechos y derechos que le corresponden cuando éste, a criterio del juez, ha tenido un suficiente criterio de formación. Antes se decía que se establecía en la norma que era 12 años, ahora se establece el criterio del juez. Si el criterio del juez es que es una persona que puede decir las cosas, pues él le puede escuchar. Pero eso no es un testimonio propiamente dicho, porque no hay preguntas, no están ni siquiera las partes procesales.
En materia penal hay testimonio de niños para los casos en los que corresponde de conformidad con las reglas establecidas en el mismo 502, pero como son niños, lo que tenemos que evitar es esta confrontación, este contacto. Y para evitar esa confrontación y contacto, hemos establecido los mecanismos técnicos necesarios para que se apliquen en este tipo de testimonios, la cámara de Gesell. El problema con la cámara de Gesell muchas veces es la disponibilidad, pero no el medio. El medio es adecuado. Tiene una idea técnica, lógica, razonada, que debemos saber hacer uso de manera adecuada. El problema de la cámara de Gesell es que el interrogatorio y el contrainterrogatorio no se lo hace de manera directa, sino que pasa por varios filtros. Hace la pregunta el abogado, puede existir la objeción, el juez analiza, el juez hace la pregunta al psicólogo o trabajador social que está en el acompañamiento del niño o de la presunta víctima, dependiendo del caso, y a través de este se hace la pregunta. Y a veces es un teléfono dañado. Si no es la pregunta si la pregunta que le están haciendo no es la pregunta que ustedes hicieron, objeten, háganlo notar, que consten actas. Vamos a analizar de manera breve las objeciones en materia penal. Recordábamos que la norma tiene un espíritu y el espíritu es de protección. Y lo que se protege por lo general son a las personas, pero también se protege el derecho. Y si es que una persona empieza a declarar hechos que le había contado la señora Margarita el otro día mientras estaban tomando el té en la casa, pero que no vio, no puedo, de acuerdo a las objeciones de las reglas del 502, decir objeción de oídas. Pero la declaración, la respuesta que ella vaya a dar, también puede ser objetada. Ahora, digo no puedo sobre el esquema legal, ¿no es cierto? No puedo porque no está en la ley la objeción de oídas. Partamos de la misma base. La ley tiene un fin de protección y si es que yo lo que busco es proteger al derecho, o en este caso, proteger la adecuada realización del testimonio en un marco de un debido proceso, entonces sí la objeción de oídas o sí la objeción de le están preguntando de hechos respecto de los cuales no le constan es válida. Aunque no sea una de las objeciones establecidas en el artículo 502 en la parte final, es una objeción que tiende a la protección del debido proceso. Si el juez les niega la objeción por considerar que no está en la norma y que avance el interrogatorio, objetarán oportunamente la respuesta. Si es que no se les aceptan las objeciones, la objeción, a ver, cualquier decisión del juez se lo hace a través de autos o sentencias. Y si es que me acepta o me niega una objeción, está emitiendo un auto. Pero como nos manejamos en un sistema cerrado de recursos, si me niegan una objeción, no es que puedo apelar y suspendo el proceso, porque eso implicaría un abuso de derecho. Vamos a enfocarnos de todas maneras en las objeciones que se encuentran establecidas en la norma. Preguntas autoincriminatorias. Básica, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en materia penal cuando el testigo o el procesado se dice, es verdad, fui yo, a traición, yo fui? ¿Pasa la regla de 183 del COGEP? No. Porque a pesar de que exista un reconocimiento en audiencia respecto de los hechos por parte del procesado, tiene que existir la prueba de parte de fiscalía, porque la finalidad de la prueba tiene que coincidir con la pretensión del fiscal, y el fiscal, al tener una pretensión punitiva, debe basarse sobre una acusación, y es sobre esa acusación que va la prueba y que va la prueba testimonial y que deben ir las preguntas. Si es que el testigo en materia penal se autoincrimina, no le hacen una pregunta autoincriminatoria, sino que se autoincrimina, nosotros como defensores no nos quedará más, dependiendo del caso en el que nos manejemos, que o bien guardar silencio o bien objetar esa respuesta. Pero independientemente de aquello, sabemos que Fiscalía tiene que, com- que realizar la composición de su caso, justificar su estructura y obtener al final una decisión a pesar de esto. Ahora, preguntas autoincriminatorias. ¿Usted le mató? Eso no le podemos preguntar. Se objeta.
Las preguntas engañosas, ya veíamos anteriormente, son aquellas que buscan de mala fe obtener un aprovechamiento indebido respecto a la otra parte, cuando nosotros introducimos hechos que no son los que no necesariamente son los probados, pero los damos por probados, por ejemplo. Preguntas engañosas. Pregunta capciosa, lo habíamos visto también anteriormente, tiene el mismo fin, el mismo objeto, pero la diferenciación está en la composición de la pregunta capciosa. Las preguntas no pueden ser impertinentes. En materia penal es mucho más claro porque en materia no penal tenemos el objeto de la controversia o la determinación de los puntos del debate, pero en materia penal nosotros tenemos la acusación y sobre el tipo penal de la acusación, el grado de participación es en base a lo cual se tienen que realizar las preguntas. En materia penal se resuelven hechos. En materia penal, los hechos y las circunstancias se suscitan en un momento, en un momento dado, en un lugar determinado. Más allá de eso, son otros hechos. Entonces, eso a efectos de que tengamos en cuenta para objetar o para realizar nuestras preguntas. Lo importante de entender las objeciones es, más allá de poder objetar, que no nos objeten las preguntas que nosotros realicemos. Si nosotros preparamos nuestra audiencia, realizamos las preguntas y verificamos que en nuestras preguntas hay preguntas autoincriminatorias, capciosas, impertinentes, debemos hacer el cambio porque si no nos va a tocar hacer en ese momento en la audiencia. Y ya les habrá pasado a ustedes que mientras estamos exponiendo, escuchamos la palabra objeción, resuelven hasta que resuelvan, se peleó todo el mundo, no le aceptan la objeción, puede repetir abogado y el abogado ya se olvidó. Entonces es importante tener en cuenta esto. El testimonio en materia penal, decíamos que es de las partes procesales, de terceros. El testimonio también lo pueden dar peritos. Los peritos, al amparo del artículo 505, defienden su informe pericial. Muchas veces se comete el error de presentar el informe pericial como prueba documental cuando los testimonios de los peritos deben cumplir las reglas determinadas en el artículo 505, ¿no? Ahí es donde se fundamenta su informe. No es que, estoy pidiendo nulidad procesal porque la fiscalía me corrió traslado el informe el último día y yo pedí unas aclaraciones y unas ampliaciones y no me dieron, entonces nulidad. La ampliación, la aclaración, la objeción, cualquier cosa nosotros la tenemos que hacer en la audiencia. Veíamos en materia no penal qué pasaba cuando un testigo se quería pasar de vivo y estaba falseando la verdad. En materia penal es más claro. El artículo 506 del Código Orgánico Integral Penal establece la detención de testigos por falso testimonio y perjurio. Para esto, el juez lo puede hacer de oficio, eso es importante, pero para algo está también el defensor ahí, o de ser el caso la fiscalía o el acusador. Si es que una persona está rindiendo falso testimonio, contradiciéndose abiertamente en los hechos y adecuando su conducta al perjurio, alegamos el 506 para que el juez en ese momento disponga la detención del testigo y remita lo actuado a la fiscalía. Pero nos deja en la misma, ¿no? A ver, aquí no nos dice que dispondrá la suspensión del testimonio. Dice que ordena la detención del testigo y manda todo lo actuado a la fiscalía. Pero en esos casos, como no se ordena la suspensión, la audiencia tiene que continuar. El proceso tiene que seguir. Si es que el juez dispone una suspensión temporal, tiene que reinstalarse desde donde se quedaron, pero esto no declara la nulidad de lo actuado. ¿Qué pasa si es que el testigo ha ratificado su estado de inocencia? Puede ser, el juez le detuvo, se remitió lo actuado a la fiscalía, el señor salió a las 24 horas y en la investigación se archivó porque no ha pasado absolutamente nada. O supongamos que llegó a una instrucción y hubo un dictamen abstentivo, o hubo un sobreseimiento, o hubo una ratificación del estado de inocencia. Si nos queremos si nos ponemos a cortar fino, bueno, quizás jugarse una nulidad de sentencia, pero hasta que eso pase, pues debe haber transcurrido demasiado tiempo. Mucha agua debe haber pasado debajo del túnel. Y más importante todavía,
la audiencia tuvo que haber continuado, porque es imposible que se mantenga en veremos la resolución de un incidente que ocurrió en la misma audiencia para no poder resolver la causa sobre lo principal. En el testimonio hay reglas especiales para el testimonio, como veíamos, de los peritos, de los testigos. Hay reglas especiales para el testimonio de la persona procesada. Artículo 507 del Código Orgánico General Penal. El testimonio es un medio de prueba de la defensa. El fiscal, ¿por qué no pide testimonio del procesado? Ah, es que el procesado verá si es que declara o no declara. Sí, pero es que primero, por ley, es una prueba de la defensa. Si no le preparamos al testigo, va a ser una prueba contra la defensa. La persona procesada no puede ser obligado a rendir testimonio, ¿ya? No se le puede coaccionar, no se le puede decir, verá, si usted no rinde el testimonio, le vamos a meter preso. No puede ejecutarse en su contra ningún medio para inducir a rendir un testimonio en contra de su voluntad, porque es la prueba de él, él decide. Si el procesado decide dar el testimonio, en ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir la verdad. El testimonio del procesado no es bajo juramento, es una prueba que él la presenta de manera voluntaria en la audiencia de juicio. La persona procesada tendrá derecho a contar con un defensor público y privado en la realización del testimonio. Esto es importante tener en cuenta por lo siguiente. Si es que la persona procesada, no solo en el testimonio, sino a lo largo del proceso, contando con su derecho a que se ejerza una defensa idónea a su nombre y representación, resulta que se le asigna un abogado, sea este público o privado, o contrata un abogado público o privado, pero este no ejerce una defensa adecuada en favor del procesado. Eso podría implicar una causal de nulidad en la primera fase de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que tiene que ser conocido por parte de la jueza de esta fase intermedia y tiene que ser resuelto. De ahí que se ordene, bueno, ya se verá. Pero una de las alegaciones que existen al respecto del derecho de poder contar con un abogado y que este abogado no haga una defensa técnica es causal de nulidad. Por eso es muy importante saber el caso, poder manejar el proceso, poder realizar de manera adecuada el ejercicio de la prueba y sobre todo de la prueba testimonial. Si la persona procesada se declara autora de la infracción, como lo decíamos anteriormente, el fiscal tiene que probar el caso y esta es la regla establecida en el artículo 509, ¿no? La víctima también tiene el tratamiento de su testimonio al amparo de las reglas establecidas en el artículo 510. Muy bien. Ahora, vamos a revisar con ustedes un par de casos a efectos de poder poner en práctica el ejercicio que nosotros estamos realizando. Permítanme un segundo. Muy bien. A quien vemos en pantalla es a don Sócrates antes de morir. Sócrates, el mundo de las ideas. Hacia dónde apunta Sócrates es hacia arriba. Él no acusa a nadie. Él señala al cielo, al mundo de las ideas. Le toma de su rodilla izquierda totalmente consternado su discípulo, Platón. La gente alrededor no puede creer que Sócrates vaya a cumplir la condena a beber cicuta. Tiene que morir. Quienes vemos atrás, personas que sufren, son grandes amigos, personas respetables de la época, quienes le habían ofrecido a Sócrates la posibilidad de poder escapar de su sentencia. El mismo tribunal, al mismo tribunal le pesaba la condena al gran maestro, al gran pensador. El juicio a Sócrates en la antigua Grecia fue alrededor del 399 a.C. Fue un hito en la historia de la filosofía. ¿Por qué fue acusado? Aquí tenemos que poner atención. Fue acusado de corromper a la juventud y negar a los dioses de la ciudad. Esa es la acusación. Corromper a la juventud y negar a los dioses de la ciudad.
Sócrates defendió sus ideas y métodos dialécticos en lugar de ofrecer una tradicional defensa. Esa fue su defensa, ¿no? El man, como Joseph K. en la obra de Kafka, él solito creyó que podía y bueno, ya vemos lo que pasa cuando van sin abogado a beber cicuta. Su negativa a retractarse resultó en su condena a muerte mediante la ingestión de cicuta, marcando un precedente sobre la relación entre la filosofía y el poder político de la historia. Señores defensores públicos que tenemos en pantalla, ustedes son abogados de Sócrates. Y el fiscal le pregunta, señor Sócrates, ¿qué religión profesa usted? Primera pregunta, ¿se les ocurre a ustedes alguna objeción? ¿Es una pregunta correcta? ¿Es una pregunta incorrecta? Como somos un montón de gente y todo el mundo quiere participar, pues lo vamos a contestar en nuestro fuero interno y vamos a ir haciendo el ejercicio con nosotros aquí. El fiscal le pregunta a Sócrates qué religión procesa. ¿Puede ser autoincriminatoria esa pregunta? Bien, ustedes en el ejercicio de la defensa podrían justificar una alegación de pregunta autoincriminatoria, porque resulta que a él se le está acusando por no, por negar a los dioses de la ciudad. Y si es que dice que él tiene otra religión, me parece que él era pangeísta, no es una religión como tal, pero bueno. Em, si él reconoce eso, pues estaría reconociendo la infracción penal. Fíjense que esta pregunta bien formulada, una pregunta introductoria, que parece sugestiva, pero no necesariamente es sugestiva porque tiene varias opciones a fin de que presente su religión, podría ser una pregunta autoincriminatoria. Fíjense el riesgo que corría Sócrates con su defensor público si es que el defensor no decía objeción autoincriminatoria y no tenía esta delicadeza de notar que le estaban haciendo una pregunta para poder no meterle preso, sino matarle envenenado. Supongamos que eh, aceptan la objeción de fiscalía y fiscalía debe reformular. Fiscalía o nosotros cuando somos acusadores particulares tenemos que saber preguntar y saber preguntar en un interrogatorio es un poco más difícil porque cuando ya se nos acaban las preguntas cerradas, nos quedan solo las preguntas introductorias, nos quedan solo las preguntas abiertas. Le podemos preguntar a Sócrates si es que él se reúne normalmente con jóvenes para charlar. Miren esa pregunta. ¿Usted se reúne normalmente con jóvenes para charlar? ¿Quién pregunta esto? El fiscal. ¿Cómo se contesta esa pregunta? ¿Con sí o con no? Porque si él dice sí o si dice no, pues estamos frente a una pregunta sugestiva. Y a pesar de que la pregunta parece bien formulada, y como ya habíamos dicho, en su momento ya se pasaron las preguntas introductorias, si nosotros no objetamos esa pregunta, le vamos a permitir al fiscal que al respecto siga preguntando. ¿Qué pasa si el fiscal se queda sin la pregunta de la religión y sin la pregunta de si se reúne o no con jóvenes? ¿Cómo introduce el hecho? Fíjense la importancia de saber objetar, porque con dos objeciones le estoy complicando muchísimo el interrogatorio al fiscal. Señor Sócrates, ¿a qué se dedica usted? ¿A qué se dedicaba usted en el año 399 antes de Cristo? A ver, efectivamente. Esa pregunta sí está bien realizada al parecer. ¿A qué se dedicaba usted? ¿Cierto? ¿A qué se dedicaba usted? Esa pregunta no es sugestiva, me parece que al límite no es incriminatoria, pero como el abogado tiene que ganarse los honorarios y tiene que estudiar bien el caso y tiene que saber qué objetar, ¿cuál fue la pregunta? ¿A qué se dedicaba usted en el año 399 antes de Cristo? Antes de Cristo. Cristo ni siquiera ha nacido. Esa pregunta es capciosa, es confusa. Miren que hemos realizado tres preguntas de parte de la Fiscalía a Sócrates, que al parecer tenían una estructura adecuada, pero que Sócrates todavía no ha contestado ninguna, porque ha tenido uno de los 80 y pico defensores públicos que tenemos ahora conectados aquí, que le ha defendido de manera adecuada. Fiscalía tiene esos problemas. Fiscalía pregunta primero. Y si es que Fiscalía no pregunta bien, va a tener un problema en su teoría del caso, va a tener un problema en su prueba periférica, va a tener una serie de complicaciones porque pusimos suficiente atención a un curso.
Otro de los casos que solemos traer a colación es el que observamos en pantalla. Jesús en casa de Anás se llama esta obra. Em, Vemos a Jesús en la casa de Anás, como dice la pintura, antes de que le metan una bofetada, porque él contestó que sí, que efectivamente él era el rey de los judíos, que cuál es el problema. Este hecho es un hito histórico a efectos de, no de la pena de muerte, no de las sanciones con penas físicas o corporales. Este caso en particular tiene una relevancia histórica por el conflicto de competencia. El, en- el- los, las personas que en ese momento gobernaban todo el imperio era Roma. Y los romanos eran los únicos que tenían potestad para sancionar a muerte, no no los tribunales propios de Nazaret, por ejemplo. Entonces, como estos tribunales de menor grado no podían resolver el juicio de Cristo, o mejor dicho, podían resolver, pero no podían darle una sanción, se excusan de la competencia del conocimiento del caso perdón, se inhiben y se dispone que se remita al gobernador, a un tal Poncio Pilatos. ¿Ok? El juicio de Jesús de Nazaret, relatado en los evangelios, es central en la teología cristiana. Aquí tenemos que poner atención. Jesús fue acusado de blasfemia y desafío a la autoridad. El proceso ante Poncio Pilato destaca la tensión entre el sistema judicial y las demandas populares. La crucifixión de Cristo llevó a la fundación del cristianismo, convirtiendo este juicio en uno de los eventos más significativos de la historia religiosa y legal. En este caso, vamos a suponer que Cristo se acogió al derecho al silencio. Y uno de los testigos que pregunta a la fiscalía es un tal Judas. Sabemos que Judas es un testigo de la fiscalía, que nos la va a poner complicado, y Judas va a decir que efectivamente Jesús es culpable de blasfemias y de desafío a la autoridad y que eso se debe condenar con la muerte. Fiscalía ya hizo sus preguntas. ¿Qué preguntarían ustedes, defensores públicos, para desvanecer lo manifestado por Judas y ver si salvamos a la humanidad? En las preguntas que nosotros realizamos en un contrainterrogatorio, debemos aprovechar, pero aprovechar a mano llena, el hecho de que podamos hacer preguntas sugestivas, porque nosotros lo primero que vamos a hacer es desvanecer el hecho. Hay que tener cuidado, pero porque una cosa es que se le diga, por ejemplo, directamente a Judas, a ver, pero usted recibió o no recibió las monedas, ¿no? Recibió o no recibió es sugestivo, sí, pero lo de las monedas estaríamos autoincriminándole a Judas también, suponiendo en un ejemplo basado en nuestra legislación actual. ¿Qué le podemos preguntar a Judas? Cuando nosotros hacemos las preguntas de la otra parte, yo no sé qué me va a contestar, ¿no es cierto? Pero sí sé los hechos respecto de los cuales se trata el caso y como he hecho una preparación adecuada, vamos a preguntar primero la relación que existe entre las partes, hace cuánto tiempo le conocen, en qué circunstancias le conoció, si es que él le acompañaba a las cosas que hacía y ahí empezamos a meter preguntas introductorias, ¿ya? Porque, a ver, este testigo al parecer podría ser un cómplice más bien. O quizás se ve este testigo en la posición de cómplice y él mismo en su testimonio empieza a contradecir los hechos manifestados anteriormente. Le decimos, usted le acompañaba a Jesús de Nazaret a través de sus caminatas para que divulguen la palabra de Dios. Sí, efectivamente yo le acompañaba. ¿Hace cuánto tiempo le conocía? Hace tanto tiempo le conocía. Y ahí empezamos a ver si realmente es un testigo que pueda ratificar los hechos.
¿Usted le vio? Sí. ¿En qué circunstancia? ¿Usted le vio dirigirse a la autoridad? Sí, le vi dirigirse a la autoridad. ¿Le vio dirigirse de manera desafiante a la autoridad? Sí, le vi dirigirse de manera desafiante a la autoridad. ¿Cuándo le vio? ¿Cuándo? No, es que él viene haciendo eso. Ya, pero acordémonos que en el derecho penal, que en los casos penales nosotros juzgamos un hecho que ocurre en un momento dado, en determinadas circunstancias. No es como nosotros queremos. El cómo pasó, cuándo pasó, son preguntas abiertas, que en el contrainterrogatorio quizás no es la mejor forma. Quizás no es la mejor forma. Pero si en las preguntas sugestivas que yo le he hecho me ha arrinconado y ha dicho que efectivamente ha observado que ha escuchado las blasfemias, ha escuchado y ha visto un desafío a la autoridad, como ya tengo esas respuestas tan en mi contra, lo que tenemos que poner en duda son los mismos hechos que él está analizando. Con cuidado. Porque si es que vemos que este testigo de manera concreta empieza a contestar muy bien, no se contradice, quizás, y lo mejor sea saber callar. El ejercicio que hacemos y la exposición que hemos dado el día de hoy es con el único objeto de poner en su consideración la importancia que tiene saber preguntar. Saber preguntar nos libera, pero sobre todo, saber preguntar libera a otros. Cuando nosotros sabemos preguntar de manera adecuada, quizás evitemos el cometimiento de una injusticia. Cuando nosotros sabemos objetar de manera oportuna, quizás evitemos el cometimiento de una injusticia. Y si es que nosotros hacemos esto a diario de manera coherente, de manera lógica, y lo hacemos no solo para la prueba testimonial, sino para nuestras vidas en general, y sabemos preguntar bien, quizás vivamos una vida con más claridad. Les agradezco infinitamente por el tiempo y atención que me han puesto y por esta agradable invitación. Espero no haberles cansado demasiado y bueno, el mayor de mis respetos para todos ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Esteban Cruz por su magistral ponencia y los conocimientos impartidos. Doctor, tenemos algunas preguntas, entonces me permito eh, dar lectura, mejor dicho, a las preguntas. Bueno, antes doy la palabra a Dieguito Vallejo para que realice su pregunta. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se lo escucha. Doc, yo quisiera que me aclare una situación. Respecto a los testimonios anticipados en la fase de investigación previa, ¿qué validez tienen? Porque son pruebas que se practican en la etapa preprocesal, pero las evacuamos en la etapa procesal de juicio. Es mi pregunta y qué criterio tiene usted. Gracias. Yo digo que esas pruebas pueden ser objetadas por nulidad debido a que no ha existido el derecho a contradecir por parte del procesado, teniendo en cuenta que en la investigación aún ni siquiera existía un procesado. En la práctica, de todas maneras, los jueces van con este sentido de protección a la víctima, pero me parece que esta alegación es la correcta. Doctor, la pregunta dice, en caso de juicio de inventarios, únicamente anuncia a los testigos y al final indica que todos declararán sobre lo detallado en los fundamentos de hecho. ¿Es correcto hacerlo de manera tan general? Yo digo que no, a ver, porque los fundamentos de hecho son varios fundamentos de hecho, pero lo más importante de todo es que la forma a través de la cual se debe anunciar es determinar de manera concisa los hechos respecto de los cuales va a declarar. Y si yo digo, van a ser los hechos de esta contestación, no estoy determinando de manera sucinta conforme me lo requiere la norma. No digo que jueces los vayan a admitir, hay un montón de jueces que ni siquiera ponen el objeto en las pruebas y igual les aceptan, pero a efectos de hacerlo de manera adecuada, yo pienso que no está bien referirnos solo a los fundamentos de hecho en general. Y ya tenemos una persona que levantó la mano. Jorge, por favor. Gracias y muy buenas tardes con todos. Bueno, tuve una duda sobre el planteamiento
de la pregunta que realizó un compañero, creo que se llama Diego, ¿no? Con respecto a la prueba testimonial en la fase de investigación previa. Al momento de que el profesor contestó, hizo referencia de que esto se declararía nulo porque no existe procesado alguno hasta ese momento para poder dar una declaración de tal magnitud que se constituye como prueba para una audiencia de juzgamiento y juicio, ¿no? Sin embargo, ya existe de hecho, resoluciones de carácter convencional, ya existen resoluciones de carácter constitucional que son de aplicación directa e inmediata. Los testimonios anticipados dentro de la investigación previa son plenamente válidos siempre y cuando se haya notificado a la persona investigada del caso y que ya cuente con patrocinio legal. Ese caso excluiría a que el acto sea nulo por cualquiera de las reglas del debido proceso a la legítima defensa. Sin embargo, también en múltiples resoluciones ya se ha establecido en qué casos específicamente opera el testimonio anticipado. Por ejemplo, en casos de índole de naturaleza sexual y de violencia de género son plenamente viables los testimonios anticipados en la fase de investigación previa, siempre y cuando se respete el debido proceso y los trámites propios de cada procedimiento. Cuando no se cumplen este tipo de procedimientos especiales, obviamente va a ser nulo y no tiene un carácter eficaz al momento de valorar la prueba, porque la Constitución establece en el 76.4 de que la forma de que la prueba sea legal es cómo la obtiene y cómo la practica. Se la obtiene de forma legal para los sujetos procesales y se la practica por la misma naturaleza. Entonces, yo creería ahí, doctor Esteban, de que sí existe ya una clarificación al respecto de cuándo es nulo y cuándo no es nulo un testimonio anticipado en la fase de investigación previa. Muchas gracias, estimado doctor. Sí, efectivamente, como usted lo ha indicado, tiene que notificarse si el investigado tiene la oportunidad de comparecer a hacer sus preguntas, es correcto. Ahora, ¿qué pasa si en la instrucción, por ejemplo, a esta persona se le formuló cargos, pero la fiscalía decidió realizar formular cargos a otras personas adicionales que recién en ese momento se enteran? Estos terceros, estas personas que ingresan después, no tienen la posibilidad de objetar el testimonio, no tienen la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción. En esos casos, por ejemplo, definitivamente, al no haber sido ni notificados ni haber comparecido, pues no se habría ejercido el debido proceso. Si es que al investigado se le notificó oportunamente, bien. ¿Qué hacemos con estas otras personas que ingresaron después de la instrucción con las cartas ya sobre la mesa? Ahí definitivamente tenemos está desbalanceado cómo podría ser valorado ese testimonio. Sí, 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 en efecto, ahí hay un óbice procesal, de carácter de derecho procesal, ¿no? Pero fíjese de que cuando se implementa esta fuente objetiva y formal del derecho para que los testimonios anticipados en fase de investigación previa son para delitos exclusivos. Por ejemplo, en robo no podría existir en una fase de investigación previa un testimonio anticipado porque dentro del curso de la investigación, en la fase intermedia, se le ocurre al fiscal realizar una vinculación y obviamente ya la víctima pudo identificar a uno y en el camino dice, bueno, ya me acordé cuáles son los otros, ¿no? No se puede hacer esa consideración en ese momento. Entonces son para delitos exclusivos, como le indiqué, son para ciertos delitos. Cité uno de ellos, pero hay muchos más, hay muchos más. Muchas gracias, doctor Pérez, por favor. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Una vez que se practique el testimonio anticipado, obviamente, para ejercer, al no ser anunciado dentro de lo que estipula el código, puede ser tomado como prueba en la práctica de la prueba que se hace en tribunales. A ver, interesante eso. La prueba del testimonio anticipado es practicada con anticipación, pero si es que yo no anuncio la prueba, no estoy dándole el tratamiento adecuado y yo no puedo pasar a valorar una prueba que no ha sido debidamente admitida, debatida e introducida en el proceso.
Otra pregunta, doctor. Dice, ¿se puede hacer la pericia de credibilidad del testimonio anticipado dentro de la instrucción fiscal mediante un análisis forense con un perito psicólogo forense? La pericia de credibilidad existe. El Departamento de Ciencias Forenses, de Criminalística, de la Policía, nos contesta que ellos no realizan estos informes. Sin embargo, se lo puede efectuar la solicitud sobre la base del principio de libertad probatoria. La Fiscalía me lo tiene que conceder, pero yo tendría que buscar el profesional que me lo practique y que se encuentre con las credenciales necesarias. Otra pregunta, doctor. Dice, conforme al principio de legalidad de acuerdo al artículo 502 del COIP, ¿cómo puedo objetar la prueba testimonial si se anuncia un testigo que no rindió su versión en la investigación o instrucción fiscal? No me quedó claro. En la audiencia de evaluación, nosotros tenemos que indicar que esa prueba es ilegal por cuanto no se ha rendido la versión del quien se está presentando como testigo y en tal virtud no cumple con las reglas del artículo 502. Dice, ¿puede Fiscalía solicitar al juez el internamiento institucional para la obtención de testimonio anticipado, informe de trabajo y psicología ¿Para la obtención de qué? del testimonio anticipado? Ya, o sea, al juez se le tiene que pedir el testimonio anticipado. Se lo solicita en la investigación o en la instrucción por orden del fiscal, por solicitud del fiscal, se la dirige al juez y el juez dispone la práctica de la diligencia en ese sentido. Dice, ¿cómo contrainterrogar al testigo hostil? Ya. Em, Primero, el testigo hostil tiene, o mejor dicho, al testigo hostil se lo debe declarar como tal en el interrogatorio, porque me sirve para poderle hacer preguntas sugestivas de sí o no. Si se le declara testigo hostil en el contrainterrogatorio, se deberá tener como un indicio de mala fe procesal, si es que es parte procesal. Y si es que más bien es un testigo malcriado, que no se porta bien, que comete improperios en la audiencia, se deben aplicar las facultades coercitivas y correctivas del juez de conformidad con los artículos 130, 131 y 132 del Código Orgánico de la Función Judicial. No sé si de pronto alguien más tiene una pregunta. Diego, por favor. Doc, una inquietud respecto a la situación del contrainterrogatorio. Hay una consulta que se realizó por parte de la Corte Provincial del Carchi y la Corte Nacional de Justicia respecto al contrainterrogatorio de la persona procesada. En esta consulta, la Corte Nacional pues dijo que es obligación del juez informar a la persona que está siendo interrogada eh, su derecho también a no contestar estas preguntas, ¿no? Pero aquí va la situación. Si bien el artículo 507, numeral 2, establece que la persona procesada no está obligada, ni por amenaza ni intimidación, a contestar el contrainterrogatorio. Eso quiere decir que no a los otros testigos, más o menos por lo que daba el doctor Wilson Camino, lo que yo entiendo. Es porque muchas veces uno va a las audiencias y, por ejemplo, es un testigo y el testigo hace tanto la fiscalía como la acusación particular sus preguntas y muchas veces al contrainterrogatorio no quiere responder. ¿Cómo le obliga el juez a este testigo a que responda a las preguntas? Porque simplemente el testigo va a decir, no me acuerdo, no lo sé. Entonces, también es parte de nosotros como Defensoría Pública hacer caer esas contradicciones y esos errores del testigo. Pero una vez más le indico que eso hay una consulta de la Corte Provincial del Carchi en la que ya se manifestó que la persona, el juez tiene que inteligenciarle que es su obligación contestar el contrainterrogatorio, pero ¿cómo lo hacemos nosotros si este testigo se vuelve hostil? Ok, ok, a ver, comprendo. Yo creo que habrá que seguir las recomendaciones que hace la Corte siempre en función de las posibilidades, pero no debemos dejar que esto a nosotros nos limite en el ejercicio de nuestra defensa y la estrategia que nosotros propongamos. Si es que vemos que eso no es la mejor, que la recomendación dada
no es la mejor para su caso en particular, quizás lo mejor es actuar de otra manera o muchas veces no preguntar y si es que estoy en un interrogatorio y es hostil, yo tengo que pedir que se le declare como hostil primero para poder hacer las sugestivas. Vamos a dar por finalizado, porque el doctor tiene que conectarse a una audiencia. Le agradecemos, doctor, por su participación, por sus conocimientos impartidos en esta actividad académica. Y también damos las gracias a todos los participantes, que todos tengan una buena tarde. Muchas gracias. Gracias, gracias, hasta luego.